Bueno, lo primero de todo, Ujú. gracias a todos por estar aquí presente en este directo que vamos a hacer desde Píldora Breve con Alejandro de Alejandro Entrenamiento. Y la verdad que es todo un placer tenerte aquí, Alejandro. La verdad que puedes aportar muchísimos y muchísimo. Y antes de nada, eso, darte las gracias por haber aceptado la invitación y por colaborar en nuestro blog, que la verdad que, bueno, estar atentos al próximo contenido que va a generar Alejandro con nosotros porque es tremendo, ¿vale? Y creo que nos puede ayudar muchísimo. Hoy vamos a hablar sobre todo de cómo a través del ejercicio físico podemos ayudar en el tratamiento de forma coadyuvante de cualquier tipo de patología lumbar. Así que voy a dejar hablar prácticamente todo el rato a Alejandro, que es el experto, el que nos va a dar una exposición bastante, no solo a nivel teórico, sino también práctico sobre el tema. Y nada, lo primero de todo, aparte de darte las gracias mil veces y a todos los que estáis aquí, que de verdad, muchísimas gracias. Alejandro, preséntate un poquito, mejor que lo haga yo, preséntate tú, y cuéntanos un poquito eso, a qué te dedicas y todo lo referente a ti. Bueno, al final me has presentado muy bien, así que no sé cómo agradecerte primero invitarme. Y lo siguiente es decirte que, bueno, soy Alejandro Rodríguez, educador físico deportivo, con máster en prevención y redactación de lesiones por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y tras casi 5 años en un centro de entrenamiento, la verdad que muy bien, decidí montar mi propio centro aquí en el centro de Almería y sobre todo llevar el tema de individualización del entrenamiento, lo que es una base para que las personas tengan su propio entrenamiento, porque estamos hablando de muchos protocolos, mucho trabajo de fortalece esto y hace esto nada más, pero no se está individualizando muchas veces en las personas que necesitan esa individualización, conocer un poco mejor cómo se mueven y sobre todo en este caso, en el día de hoy, como hemos hablado de la patología lumbares. Tengo un centro, ya te he comentado, aquí en Almería, un centro de casi 90 metros cuadrados y con una pequeña sala de valoración, así que intento un poco hacer ese trabajo desde primeros estadios, tras la derivación ya sea de sanitario, fisio, médico, o que venga la persona directamente por motu propio. Y bueno, voy a ver si hoy puedo echar un poco, que se conozca un poco más lo que se hace. Oye, ¿qué pasaba lo de tu centro, Mati? Te vas siguiendo tipo por redes y veo todo lo que haces, porque además es un currante aquí, hay que decirlo, porque trabajas de lunes a viernes y creo que tienes poco tiempo para desconectar y la verdad que y sábado y domingo también en una residencia de ancianos. O sea, me han dado la oportunidad de poder trabajar también con gente mayor que parece que está desahuciada, pero realmente esas personas ves que mejoran, que te dicen, oye, puedo peinarme, puedo levantar un pie, puedo levantar una pierna, y os puedo asegurar que es muy gratificante poder trabajar con personas que no tienen la posibilidad a veces del gesto más básico, que puede ser levantar un brazo. El mero hecho de levantar un brazo y poder tocarse la cabeza es un gran éxito para ellos. Y poder ayudar esa parte y poder, ya con eso nada más merece la pena el trabajo, y me da igual que sea fin de semana, que sea agosto, y da igual, la verdad que sí. la verdad que esa es la actitud que hay que tener y es envidiable cómo lo transmites todo, no solo por redes sociales, sino en tu centro, que además te ve que lo haces todo con una empatía tremenda. Así que de verdad, enhorabuena, Alejandro. Muchas Y gracias. queda palabrado que sepas de que has abierto el melón de los adultos mayores y el ejercicio, hacer otro directo sobre ello, que a mí ya sabes que me encanta el tema y bueno, ya que estás tú trabajando, pues vamos a aprovecharlo a tope, que encima ya ha habido gente que me ha preguntado y que yo, pues para adelante, ya tenemos al invitado perfecto otra vez. Genial. Cuando quieras. Nada, perfecto entonces. Pues nada, Alejandro, te quería preguntar un poquito que empezamos a definir aquellas tipos de patologías con las que sueles trabajar, ya sean lumbalgias, sean hiperlordosis, tifosis, que nos expliques un poquito con las que trabajas, pero antes de todo, sobre todo, definiéndolas, ¿vale? Bueno, cuando trabajamos con el tipo de lumbalgia normalmente, vienen derivadas usualmente del sanitario, ya sea el fisio, sea el médico, o sea incluso me he encontrado con podólogos que han derivado con este tema. El tema de lumbalgia es complicado porque estamos hablando de una anamnesis muy grande, o sea, estamos hablando de historial clínico que tiene muy grande, pero si queremos un poco acotar, estamos hablando de lumbalgia normalmente viene por indirecto, ¿vale? No es un traumatismo directo, no es un accidente o viene consecuencia de un accidente, pero ya ha pasado un tiempo para que ese lumbar, digamos,
tenga cierta estabilidad. O sea, no trabajamos directamente con lumbar en fase aguda, o sea, en las primeras fases de inflamación y demás. Entonces, una vez hecha un poco la anamnesis, que se le pregunta a la persona de dónde viene, qué estilo de vida tiene, lo siguiente se le pregunta. Se intenta individualizar en ese sentido, ya que hablar de hiperlordosis nada más como un dolor lumbar, y una hiperlordosis sería un exceso de curvatura en la zona lumbar, o una rectificación lumbar, que será el caso contrario, sería una pérdida de la curvatura lumbar, porque estamos hablando que la curvatura tiene fisiológicamente unos ciertos tipos de curvatura, una lordosis en la zona lumbar, una cifosis en la zona dorsal y una lordosis en la zona cervical. El mero hecho de tener esa curvatura no tiene por qué haber una patología. Puede ser ampliada por diferentes motivos, puede ser genético, puede ser por estilo, documentado por estilo de vida. Incluso nos estamos encontrando con personas que su aspecto biopsicosocial, o sea, su estilo, su vida, sus creencias, le hacen desarrollar un dolor lumbar crónico. Cada vez más hay ese tipo de paciente, persona que desarrolla un tipo de dolor lumbar, porque ha venido con un historial clínico bastante amplio, que ha probado todo tipo de tratamientos y está un poco adherido a ese dolor que le va a costar bastante recuperar. Aunque podíamos hablar de varios, sobre todo el mecanismo indirecto será el principal y la lumbalgia crónica mecánica sería la predisponente que viene en el centro, ya sea por hernia discal lumbar o ya sea por una degeneración vertebral. Ya hay varios motivos. Y cuando hablamos de lumbalgia crónica y mecánica estamos hablando de movimiento. Crónica estamos hablando de trauma de 3 meses, pero eso es muy relativo. Cuando conoces a la persona y te explica un poco su estilo de vida, estamos hablando de personas excesivamente normalmente sedentarias, que nos pasamos más tiempo sentadas en el trabajo, fijando la vista en una posición estática con un ordenador. Nuestro ocio se basa en sentarnos en una terraza de un bar o una cafetería, y nuestro tiempo de descanso se pasa en un sofá viendo series en diferentes plataformas. O sea, la persona que va 1 hora al gimnasio o al centro de entrenamiento nada más, o 1 hora a la semana, 1 hora al día, y todos sus demás hábitos son estos sedentarios, estamos hablando de personas sedentarias que va 1 hora al gimnasio. Y nos hemos estado encontrando cada vez más diferentes tipos de población, en este caso con lumbalgias, con molestias lumbares, que están entrenando, o sea, que no son personas inactivas, son personas que hacen actividad. Pero digamos que esa repetición en la carga, el mero hecho de estar sentado en la silla, en el sofá, estamos haciendo un cambio en el estímulo de la estructura. O sea, estamos hablando de estímulos. La musculatura, la estructura en sí no tiene por qué estar solo trabajando haciendo ejercicio. Podemos estar trabajando en cualquier momento. O sea, la persona que está andando, también un estímulo menor que en el ejercicio específico, pero es tan importante o más como la persona que entrena. O sea, nuestro propio estilo de vida nos lleva hacia esos dolores. No sé si algún tipo de patología más o algo que se quede en el tintero, Nacho, que quieras preguntar. Nada, simplemente eso de preguntarte a ti, que la verdad que lo has resumido súper fantásticamente, y sobre todo me ha gustado mucho unas cosas que has dicho. Primero de todo el contexto, ¿no? Porque muchas veces sabemos que el contexto, bueno, muchas veces no, la mayoría de veces, por no decir todas, el contexto es fundamental. Muchas veces nos ponemos a programar o realizar un programa de ejercicios de una persona sin conocer su contexto. Y es que el contexto es determinante para todo y obviamente influye en cada una de las cosas que rodean a esa persona. Y me gustó también mucho lo que has dicho sobre la postura, ¿no? Porque realmente el hecho de que te hiperlordosis, exactamente no me acuerdo qué curvatura tiene, no sé si son 40 grados, no me acuerdo exactamente, pues te dicen como unos grados, ¿no? A partir de eso una persona tiene hiperlordosis. Pero también es verdad que depende mucho de la anatomía de la persona, y también se sabe que tampoco hay postura. El dolor es algo súper, obviamente lo saben mucho mejor los fisioterapeutas, total, pero el dolor es algo multifactorial, como todo prácticamente también, pero el dolor aún más, que no se sabe exactamente. De hecho, el dolor es totalmente inespecífico, y lo que sabes es que tampoco hay posturas que se correlacionen directamente con el dolor. Lo que sí que es recomendable es cambiar una postura u otra, porque mantener, es verdad, una sola postura, por ejemplo, aunque estemos con la espalda súper erguida, como mandan las guías y demás, 90 los cánones, sí. Eso es, durante 2-3 horas sabemos que esta posición es incómoda y que puede acabar doliendo la espalda. No va a llegar. Un mero hecho de cambiar una postura no te va a mejorar la estructura de la espalda y nada de eso. Es más,
En la planificación del entrenamiento, cuando se hace la primera anamnesis, no sé si estoy adelantando las preguntas, pero bueno, doy un pequeño detalle. Cuando se hace una primera valoración con la persona, se le explica un poco de dónde empezamos. O sea, cuando hay que a veces sentar las bases, porque no estamos hablando de una población, en ocasiones sí, en ocasiones no, estoy hablando muy general y esto sería verlo, porque al final el contexto individual modifica todo. Pero las personas que estamos valorando, o que estoy valorando en este caso, estamos hablando de personas que incluso han hecho ejercicio antes, o ahora llevan tiempo sin hacer, o incluso están haciendo ejercicio diariamente. No es lo más común, pero puede pasar. Y estamos encontrando que cada vez el tema no es que no hagan ejercicio, el tema es que no saben cómo hacerlo, en el sentido de cuando me duele, no sé si tengo que hacer más, menos, ¿desde dónde empiezo? O sea, al final es de dónde empiezo a montar desde los cimientos. ¿Dónde están los cimientos del entrenamiento? Porque al final moverse, sabemos todos que el ejercicio de fuerza es recomendable, que es la polipíldora, que es la panacea, casi la panacea si existiese, pero ¿desde dónde empiezo? ¿Qué es lo que me hace, qué es lo que tengo que hacer para empezar y que no me moleste? O que tenga sentar unas bases del entrenamiento. Ahí es donde podemos incidir nosotros, educadores físicos deportivos. El dolor, como has comentado, es multifactorial, podíamos definirlo en diferentes estadios, incluso dependiendo del tipo de patología que tenga, pero bueno, nos meteríamos un poco más en temas más específicos que quizá aquí hoy no nos da tiempo y si eran preguntas ya más específicas, algo más concreto. Interesante, Alejandro. La verdad que este tema daría para mucho, como tú dices. Y también a todos los que estáis ahí en el chat, os animo a preguntar cualquier cosa, que Alejandro y yo vamos a estar aquí hablando, le voy a lanzar alguna pregunta, pero si tienes alguna que otra más, las vamos a poner aquí sobre la mesa para que Alejandro la responda, que seguro que nos puede ayudar muchísimo a resolver nuestras dudas. Y bueno, también, Alejandro, quería preguntarte una cosita que no estaba sobre el guión, pero quiero preguntarte porque me pica mucho la curiosidad. ¿Qué tipo de, dentro del análisis de las funciones que realizas con las personas, qué tipo de pruebas, por ejemplo, utilizas en esta valoración inicial? Normalmente, primeramente, vamos a la zona específica. En este caso, la zona específica sería la articulación adyacente, sobre todo a nivel de cadera, porque suele pasar que, esto es práctica nada más, te hablo de la experiencia. Cuando hay alguna molestia en patología lumbar y más cuando hay radiación a nivel de ciático, la rotación interna de la cadera, sobre todo la pierna afectada, suele afectarse. Esto no es todo el mundo, pero es un denominador que 70-80% tiene cierta limitación. Pero lo primero realmente que trabajaría sería específicamente el concepto del core, ¿vale? Cuando hablamos del concepto del core, no hablo del core como abdominal. Es más, en el centro tengo una pizarra donde lo explico siempre y es un poco el mantra que tengo y quien me conoce sabe lo pesado que soy explicando eso. Y entender el concepto del core nos hace saber desde dónde podemos empezar, porque el core si traducimos un poco esa palabra, sería núcleo, ¿vale? Estaríamos hablando de un núcleo, y si entendemos el cuerpo como unas esferas concéntricas, el núcleo sería como nuestro centro de masa, nuestro centro de gravedad, ¿vale? Y eso sería, esa zona tenemos que saber cómo activarla para ayudarnos a movernos en el espacio. No me quiero meter en conceptos excesivamente complicados, pero entender que somos una masa, que tenemos un núcleo, que ese núcleo nos ayuda a movernos en el espacio, y cómo activar ese núcleo para aprender a moverse en el espacio nos hace que quizás sea más sencillo saber empezar a entrenar, que es lo que te comentaba, Nacho. Totalmente. Tenemos que ver al fin y al cabo el core como ese núcleo del cuerpo y como yo lo llamo, ¿no? Que también lo entiende mucho la gente con la que trabajo, ¿no? Como esa palanca, realmente, ¿no? Aparte de estabilizar, que sabemos que está muy bien, es el gran estabilizador del cuerpo, también es una palanca que transmite fuerzas al resto de las extremidades. Sabemos que un core se asocia con multitud de lesiones como las que estamos hablando ahora mismo, ¿no? No es la única causa. Y absorbe energía también. O sea, estamos hablando de que trabaja en diferentes momentos. O sea, al final la función del core, sabiendo la función, sabemos lo que es. Como tú has comentado, el core al final realiza 3 funciones principales. Es estabilizar, absorber y transmitir. Aprender ese concepto y saber llevarnos hacia la práctica es el gran éxito que podríamos tener en nuestra práctica del entrenamiento, porque al final entender eso
que es lo más complejo, y llevárnoslos específicamente al campo de entrenamiento, es la clave para la palanca que tú has comentado para aprender a movernos en el espacio. Porque al final nosotros como personas tenemos unos desafíos, unos ciertos desafíos, y ese desafío lo podemos llamar de cualquier manera, dependiendo del nivel de entrenamiento. Estamos hablando que un desafío para una persona puede ser levantar 100 kilos en sentadilla, por ejemplo, y hay otras personas que subir un escalón de 10 centímetros sería un desafío también. Esto dependiendo de la persona en sí. Pero para vencer esos desafíos necesitamos tener esa estructura bien preparada. ¿Cómo preparamos esa estructura? Pues esa es nuestra palanca que tenemos realmente con respecto a los demás profesionales. Tenemos que enseñarle a mover mover esa palanca, activar esa palanca que nos haga movernos al final toda la estructura. ¿Y cómo notas, Alejandro, en el día a día que trabajas con esta de personas, ya no solo con patologías lumbares, también quiero preguntarte un poco en general, ¿cómo notas que el ejercicio puede ayudar, por ejemplo, a reducir el dolor, a mejorar la calidad de vida, la funcionalidad de este tipo de población? Bueno, entendiendo un poco el dolor, lo más básico que estamos hablando, entendemos el dolor como un malestar y no se produce solo por un daño físico, se puede producir por una creencia, por un acontecimiento repetido, por ser más específicamente, porque imagínate que al levantarme de la cama me duele y ya todos los días me duele levantarme de la cama cuando hago este gesto X. Al final tenemos alterado el sistema nervioso. El sistema nervioso esos son los cables de comunicación que llevamos desde el cerebro hasta la musculatura. Ese sistema nervioso tenemos que ayudarle un poco. En este caso tenemos que darle respuestas seguras, ¿vale? O sea, de crear un entorno seguro donde la persona en sí genere un pequeño desafío, pero siempre desde la estabilidad, o sea, siempre se mejora desde la seguridad. Primeramente se genera una seguridad en la persona, en entornos seguros, donde, por ejemplo, si tiene una patología, le molesta o lo que sea, y ve que estando en el suelo le molesta, pues la ponemos en una camilla, por ser muy concreto y específico. O una persona que tenga un déficit de equilibrio por un problema de oído, como me he encontrado, pues le ayudas tú directamente y le explicas un poco el concepto de cómo se trabaja la musculatura intrínseca del pie, cómo fija con el suelo y a partir de ahí cómo se reparten las fuerzas. Al final, creando entornos seguros, lo que estamos es ayudando a modificar el sistema nervioso central, que digamos que esa respuesta del simpático-parasimpático, en este caso el parasimpático, nos ayuda a generar ese estímulo para ir generando esas respuestas de seguridad. Pequeños desafíos, estímulo, pequeños desafíos y a partir de ahí mejora, pero siempre mejora desde la seguridad y estabilidad. Interesante también todo esto, la verdad. Me parece sobre todo también clave lo que has dicho, ¿no? Que muchas veces asociamos dolor a daño en los tejidos y no tiene por qué ser así, ¿no? Que muchas veces venimos con ese miedo de que existe dolor en una zona y realmente esa creencia hace que tengamos dolor realmente, ¿no? Así que bueno, es una sensación muy subjetiva, por decirlo así. Y pasando un poquito entrando un poco en ese trabajo que mencionabas anteriormente de la receta deportiva, que sabemos ya todos que se está empezando a implantar y parece que va a ser bastante positivo, porque por ejemplo en otros países como Suecia se ha implantado y se ha salido ya y que el país pues, se ha reconocido una reducción de la muerte por todas las causas a nivel cardiovascular y por otro tipo de enfermedades. Así que sí, parece que va a ser bastante positiva. ¿Crees que, por ejemplo, que desde el ámbito médico, Alejandro, muchas veces no se recomienda ejercicio físico por el simple desconocimiento o porque no se sabe realmente los beneficios que puede tener? Pues tengo que decir que en este caso, Nacho, me he encontrado con de todo, pero he de decir también que cada vez más se ha evolucionado más en este sentido y cada vez más desde el ámbito sanitario se recomienda más el movimiento, cada vez tiene la conciencia de que el movimiento es lo importante. Lo que cada vez estoy viendo más es quizá que a veces nos estamos pegando un tiro en el pie, porque recetar específicamente los sanitarios pilates, yoga, hipopresivos, que no digo que sea utilizados en su justo momento, puede ser beneficioso, no tengo nada en contra de ellos, pero quizá tendríamos que saber, no sé si el término vender gusta por aquí o no, pero el entrenamiento en sí no tiene por qué ser un método específico, no tiene por qué llamarse yoga, no tiene por qué, si tiene que ser un método más rico. O sea, nuestro objetivo, para mí el objetivo, tiene que ser mejorar riqueza motriz. Al final, mejorando riqueza motriz, mejoramos las respuestas que estamos hablando, tanto de dolor
como respuesta de bienestar, como todo eso son consecuencias de mejorar la riqueza motriz. Entonces, la cuestión yo creo que va más allá, sabemos explicarle a la persona que tiene que derivarnos que lo que hacemos va a ser beneficioso para ese paciente, porque claro, ese sanitario, ese médico, ese fisioterapeuta también tiene que saber lo que estamos haciendo con la persona que ha derivado, porque va en su nombre la persona que ha derivado. Tenemos que generar esa respuesta de seguridad. Tenemos que aprender también nosotros, y cada vez estamos aprendiendo más, a entender un poco cómo funciona el sistema. No podemos creer que porque no hemos sacado una carrera, porque hemos tenido un máster y demás, tenemos que... Cosas como esta, sobre todo, que la gente vea que hacemos un trabajo específico de entrenamiento para personas con ciertas patologías derivadas siempre de un sanitario, y podemos hacerle un trabajo beneficioso sin tener que ser... ya te digo, sin tener que hacer ningún método específico de entrenamiento, llámese yoga, llámese pilates y demás. Que lo quiere utilizar alguno, que lo utilice. Pero creo que la riqueza en sí está en el no dogmatismo del entrenamiento. Estoy de acuerdo con esto, la verdad, Alejandro, y me parece muy interesante. Unos temas que creo que los próximos años va a tener mucho protagonismo es este tema de la receta deportiva, precisamente. Y en un poco lo que has dicho, realmente, esto no es ninguna crítica a ningún método. Bueno, o sea, totalmente, tanto Alejandro como yo respetamos totalmente el trabajo del médico y obviamente sabemos que es importantísimo, ¿vale? Simplemente queremos comentar que muchas veces pues, se desconocen los efectos del ejercicio físico, y como se desconocen, pues también es verdad que no se recomienda, o como dice Alejandro, ¿no? Que se recomienda algo concretamente cuando no tiene por qué ser lo mejor, ¿no? Se recomienda el yoga cuando realmente pues, el ejercicio físico debería prescribirse como tal, y luego que un profesional pues, programase concretamente. Yo por suerte, Nacho, la verdad que los médicos que me rodeo y demás, todos tienen claro que el entrenamiento es la llave de... Lo que pasa es que estoy hablando un poco en general por matizar un poco todo lo que estamos hablando. Pero sí es verdad que la suerte que tengo los médicos alrededor son bastante profesionales en este caso y saben derivar perfectamente, y es una suerte que yo me he encontrado, la verdad. Qué bueno, la verdad. Me alegra muchísimo escuchar eso, porque la verdad yo también, por experiencia, cada vez me encuentro con más médicos por ejercicio y que confían más en esto. Y realmente es que lo que se sabe es que está el síndrome de la bata blanca, ¿no? Que lo que dice un médico realmente pues tiene mucho más poder que lo que podemos decir nosotros u otro tipo de profesionales, ¿no? Pero aquí la cuestión está claro que, perdona Nacho, que nosotros también tenemos que hacernos respetar, en el sentido no respetar porque hablamos más o menos, sino porque tenemos que demostrar que lo que hacemos tiene validez y tenemos una base de conocimiento. No es solo vamos a quemar 2 kilos de grasa y demás, que también se tiene que hacer, pero nuestro bagaje tiene que ser un bagaje de conocimiento previo y tiene que ser un estudio, y cualquiera no puede ser entrenador ni puede ser. Tiene que tener esos estudios previos, tiene que tener un conocimiento previo, y al final eso es lo que nos da ese bagaje, ese respeto. O sea, tenemos que hacernos ganar el respeto. No tienen que los demás primero a nosotros valorarnos, tenemos que nosotros primero generar ese respeto. Que yo creo que por suerte cada vez se ve más. Por lo menos yo lo vivo y así lo tengo que decir. Es que si no lo dijese así, te estaría mintiendo, y a la gente que no está escuchando. Totalmente. Ganar esa condición de sanitarios, de competición sanitaria que nos quieren otorgar, bueno, que ya nos han otorgado, pero ya sabes que las cosas que Palacio van despacio, nos la tenemos que ganar y demostrarlo, que podemos mejorar mucho, no solo algo concreto, una patología como tal, sino también la calidad de vida en su máximo esplendor, la funcionalidad de las personas, que al fin y al cabo es lo que va a determinar que estén en una situación u otra, ¿no? Y pasando un poquito, Alejandro, tú que trabajas en un centro internacional, quería preguntarte por quizá una de las variables, por lo menos para mí la más importante, ¿no? Es que sabes que el mejor ejercicio es el que se hace, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú cómo controlas esta variable de adherencia realmente? ¿Cómo manejas esa clientela para que estén a gusto contigo, para que vuelvan, porque mucha gente realmente, se me va la cámara, la gente que entrena contigo es gente pues, muchas veces inactiva, sedentaria, que le cuesta mucho hacer ejercicio físico, ¿no? ¿Cómo les convences para que hagan ejercicio físico sabiendo que es bueno? Pues al final esto, como te he comentado antes, al final es darle conocimiento a la gente, empoderar a la gente que sepa lo que está haciendo primeramente. Pero por ser un poco, si nos vamos a la población patológica, o sea, la que tiene una patología, una discontinuidad, como queramos llamarlo, en su vida, explicarle un poco el plan de acción que vamos a hacer. Sabiendo la historia del clínico, la valoración, lo que se va a generar
unas cuantas hipótesis. O sea, yo lo que hago realmente es generar unas cuantas hipótesis. En esa hipótesis, llámese, necesita hacer ejercicio de fuerza y aparte andar, por simplificar un poco. Vamos a fijarnos logros, ya sean diarios, semanales, y a partir de ahí comprobar esos logros si se generan. Al final vamos a generar una hipótesis, vamos a modificar unas conductas, en este caso en la actividad. Ya te comento que al final estoy hablando muy general, y esa hipótesis, si se comprueba o se descarta, me va a servir para saber si el camino que estamos cogiendo es el adecuado o no. Hay veces que no, hay veces que el camino se ha torcido y es saber dónde viene el hilo. Al final un poco lo que hacemos es eso, somos modificadores de conductas, que me gustó el concepto que lo escuché hace un tiempo, y somos generadores de hipótesis. Lo que hacemos es el entrenamiento como medio, pero un poco lo que buscamos es esas soluciones a personas que necesitan moverse, porque el ser humano, está claro una cosa, Nacho, hemos cambiado del nómada al sedentario extremo, y al final nos estamos encontrando que los extremos se tocan y todas estas patologías, todas estas enfermedades que nos estamos encontrando muchas veces es cuestión de estilo de vida. Entender que el estilo de vida es lo que modifica todo en el ser humano, y que si el estilo de vida es sedentario, por repetir un poco el mantra, nos vamos a encontrar con patologías asociadas al sedentarismo. Totalmente, totalmente. Es que al fin y al cabo nuestros genes, como decía el bueno de Marcos Vázquez, de Ciencia Voluntaria, nuestros genes han cambiado. Realmente lo que ha cambiado es el contexto, ¿no? Porque muchas veces atribuimos todos estos problemas y saliéndonos un poquito del tema de hoy, atribuimos todos estos problemas que tenemos de enfermedades como la obesidad, como cualquier tipo de enfermedad que se pueda asociar a la actividad, que sabemos que son muchísimas, porque actualmente es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, europeo, no me acuerdo. Pues al fin y al cabo el contexto es lo que nos ha matado, porque los genes, ahí por mucho que le echemos la culpa, sí que están presentes, pero no determinan nada realmente, ¿no? El contexto es lo que ha cambiado todo, y es que nos dan ahora todas las facilidades porque tenemos el coche para desplazarnos, escaleras mecánicas para subir al gimnasio. Es que muchas veces parece algo totalmente absurdo, ¿no? Pero es que lo hacemos así. Yo he visto a gente que sube a un gimnasio en un centro comercial y sube la escalera mecánica para ponerse a caminar en la cinta, que es jolín. Al fin y al cabo eso... Es más, es más, es que ya hay estudios que demuestran que hay un cambio en la presión genética en personas excesivamente sedentarias. O sea, estamos haciendo el camino inverso, el camino de que no la genética nos modifica a nosotros, sino que estamos haciendo cambiar los genes por nuestro estilo y nuestra forma de hacer el proceder. Por eso es tan importante entender que somos consecuencia de nuestros actos. Totalmente, y lo que decías antes es muy interesante, lo que decías de que sí, está muy bien entrenar 1 hora de ejercicio diario, pero si nos pasamos 8 o 9 horas sentados, realmente ese efecto puede verse neutralizado por ese sedentarismo, ¿no? O sea, que la actividad como tal, el movimiento, forma parte del día a día del cuerpo humano y debemos movernos todo lo que podamos. Muchas veces nos preocupamos de, oye, me estaré pasando entrenando. Obviamente hay que tener ciertos factores en cuenta, hay que cuidar ciertas cosas para no entrar en sobreentrenamiento, pero el verdadero peligro está en lo que nos dice la gente, ¿no? Prácticamente nadie, por no decir nadie, muere de pasarse un ejercicio físico. Lo que muere la gente es de no hacer ejercicio físico. Y es que esto es un 500% más, por lo menos. Es que es una burrada. Todas las patologías asociadas que hay alrededor de esto. Entonces, el entender, por ir un poco a la patología lumbar, específicamente, entender que el contexto de la patología lumbar está muy asociado también al tema de la postura, sobre todo el tema de la sedestación, ¿vale? Porque exceso de tiempo de sedestación se está modificando el estímulo que necesita esa estructura específicamente. En este caso estamos hablando del core, como he comentado antes, Nacho, y se va modificando incluso la posición vertebral, porque está todo el rato recibiendo una carga. Estando sentados también generamos una carga, un estrés, un estímulo. De baja carga, sí, pero muchas horas se convierte al final en una carga muy lesiva, porque estamos degenerando, estamos atrofiando tanto a nivel muscular como a nivel neuronal esa estructura. Somos seres que nos adaptamos a lo que hacemos. Y si estamos siempre sentados o estamos acostados, el cerebro se adapta totalmente a través de la expresión de la neuroplasticidad. Nos estamos adaptando totalmente siempre. Somos un mecanismo en adaptación. Es por eso tan importante que estamos hablando del movimiento y de la actividad física, no solo del ejercicio específico que hacemos esa hora o esa media hora que hacemos en un centro de entrenamiento, en un gimnasio o en la calle donde la hagamos. Porque al final
esa adaptación, ¿hacia dónde nos adaptamos? Porque claro, ¿qué estímulo estamos dando a esa estructura para adaptarse? Ahí es donde está la clave. Totalmente, perdona, ahora que estaba viendo las preguntas, Alejandro, que me está hablando aquí abajo. Y totalmente, realmente, totalmente. Es que al fin y al cabo nosotros tiramos tiras con nuestro propio tejado, y el hecho de pasar los tipos sentados pues afecta negativamente a esa zona lumbar, por ejemplo, ¿no? El hecho de esa gestación. Es muy interesante todo esto porque realmente luego sí que es verdad que hay un trabajo específico para cada tipo de patología, obviamente, en función de la anatomía y también de cada persona, el contexto, como decíamos, pero realmente esto viene a ser un poco el punto común entre muchas de ellas, ¿no? Hay una pregunta de Carlos, que perdona que no la he visto porque no estaba en el chat, pero te la voy a hacer porque la puso por otro apartado. Pregunta a Carlos Valera que si, me imagino que se refiere a la anamnesis, en la valoración inicial, si vas directamente a una zona específica o valoras cada complejo y la interacción que hay entre ellas. Bueno, saludar a Carlos primero, que le he enviado la invitación, pero no lo conozco, ya quedaré contigo porque ha sido un jaleo. Y lo siguiente, bueno, la anamnesis cuando se hace, en este caso priorizo la zona afectada, porque lo que tenemos poco, todo el mundo, es tiempo, ¿vale? Y entonces lo que intento un poco primero es fijar las bases de lo que vamos a trabajar. En este caso la anamnesis lo que me sirve es la foto fija de lo que ha pasado para ver a dónde estamos y ver hacia dónde vamos. Eso es como una línea temporal, ¿vale? Si hablamos de una línea temporal, hablamos de un momento concreto, que es ahora, por ejemplo, estamos hablando, pero ¿de dónde venimos? En ese de dónde venimos tenemos que saber esa anamnesis, y hacia dónde vamos es ese plan de acción que estamos comentando. Entonces, la idea principal, por ser concreto, sería trabajar específicamente priorizando la zona. Si nos permite el tiempo o nos permite la persona más adelante y vemos que mejora bien, pues lo que hacemos es un poco trabajar todo, porque al final el cuerpo es un todo. Sí es verdad que si nos centramos nada más que en una estructura, estaremos olvidándonos un poco de lo que es todo el trabajo del entrenamiento que se necesita global, pero sí que es verdad que necesitamos un estímulo específico en la zona afectada. En este caso, si es patología lumbar, pues en todo lo que rodea la zona lumbar, la zona media. No sé si he contestado. Yo creo que sí, por lo menos a mí, que también tenía cierta duda con eso, me la respondió perfectamente. Si quieres que te ponga un poco un ejemplo, que es lo que le explico a la gente, si queréis que lo diga un poco así, adelante, más específico, yo le explico a todo el mundo, ya te digo, que me conoce, que estoy viendo aquí varios que me conocen, ¿sabes? Que están conmigo, le he enviado la invitación. Yo le explico a todo el mundo que somos como, el cuerpo humano es como una orquesta, ¿vale? Si desafinamos un instrumento, por muy bien que tocamos los demás, se va a escuchar mal. Si el instrumento suena muy fuerte, en este caso, como algunos que estamos diciendo, aprieta el abdomen o aprieta el glúteo excesivamente, va a sonar mal, porque un músculo que esté muy potente, al final lo que estamos haciendo es una descompensación, una asimetría. Entonces, entender el cuerpo humano como una orquesta, o la estructura que trabajamos como una orquesta, que tiene que ir en sinergia, que tiene que escucharse en su tono concreto, no hace entender, yo creo, más concreto lo que estamos haciendo, porque claro, cuando activamos en exceso una musculatura, quizá nos estamos olvidando de la sinérgica y del antagonista, o sea que al final todo va un poco en equilibrio. Totalmente, la verdad, esa analogía que dijiste con lo de la orquesta es así, ¿no? Realmente. El cuerpo humano, al fin y al cabo, todos los músculos, tendones, ligamentos están conectados, ¿no? Y el hecho de trabajar, de hecho hay muy interesante, que es el trabajo contralateral, que vemos que, por ejemplo, cuando nos cayó una pierna, por ejemplo, la tenemos dañada, el hecho de trabajar la otra pierna genera beneficios pues, en la educación cruzada, ¿no? En este caso, aparte de la educación cruzada, estamos hablando de la sinergia entre estructuras, por ejemplo, por ser más el abdomen profundo con el abdomen superficial. Si potenciamos mucho la plancha, por ejemplo, por poner un ejemplo muy específico, potenciamos mucho la plancha, ya cada vez más se está viendo que a partir de 30 segundos se genera una hipoxia en la musculatura que puede ser contraproducente para la estructura lumbar, porque estamos generando quizá excesiva activación en ejercicios donde potenciamos el resto abdominal, que puede ser que ya esté activo de todas formas. Y entonces es probable que en esa orquesta, el abdomen profundo, la zona más profunda del abdomen, es probable, no, es casi seguro que la zona profunda del abdomen esté inactiva. Estamos generando una descompensación porque estamos hablando de pares de cargas, ¿vale? Lumbar, no sé si me veis desde aquí,
está hablando del lumbar y recto abdominal, tenemos en medio esta zona profunda que nos ayuda a compensar esas cargas que nos vienen de diferentes vectores de fuerza. Entonces, si generamos una mayor carga en la zona abdominal, lo que estamos haciendo es también cargar más la zona lumbar. No tenemos esa estructura que nos permite proteger, es como una almohadilla, es como una estructura que nos permite compensar esa descompensación. Entonces, el mero hecho de trabajar en exceso una musculatura nos puede generar más daño en esa musculatura. Un recto abdominal muy potente es el principal, digamos, el principal que nos puede molestar, que nos puede dañar una estructura lumbar, ¿vale? Esa musculatura excesivamente potente. Entra también el problema de la hiperlordosis, ¿no? El hecho de tener ahí pues, esa sobreactivación a nivel de la musculatura abdominal que puede generar pues, esa curvatura precisamente excesiva, en este caso, por esa... Yo puedo tener hiperlordosis, puedo tener una musculatura muy fuerte recto abdominal y tener una calidad de vida perfecta y un abdomen perfecto. El problema que tenemos es cuando damos mucha fuerza a una musculatura, que es lo que nos está pasando, y es lo que me valga la analogía de la orquesta, si le damos mucha fuerza a ese trombón, esa flauta travesera no va a sonar. Y no va a sonar bien la estructura, no va a sonar bien la música, pues igual va a pasar en la estructura. Si conocemos un poco la anatomía, funcionalmente, cómo funciona, cómo se relaciona la anatomía, entender esa sinergia entre pares de músculos y de estructuras nos va a hacer poder potenciar sin dañar, ¿vale? Poder potenciar la musculatura sin dañar la agonista o en este caso la antagonista. Son pares. Al final tenemos que trabajar no solo esa estructura, tenemos que ver qué estamos modificando. Son modificadores de conducta, en este caso de entrenamiento específicamente, ¿qué estamos modificando? Un puente de glúteo, si activamos en exceso el glúteo, está bien activar el glúteo, no digo que sea perjudicial, pero quizás estamos generando un excesivo tono en el glúteo, una activación del recto abdominal y estamos generándole quizás más carga a ese lumbar por un receso, por un déficit de activación de la musculatura profunda abdominal, en este caso el transverso abdominal, suelo pélvico o incluso los multífidos, la musculatura que se inserta en la zona lumbar. Entonces, entender esa secuencia, entender que es complejo, que no es solo un ejercicio, sino cómo activas ejercicios a diferentes musculaturas, es donde está la clave. La persona que no tiene ninguna molestia, no tiene ningún dolor, pues al final pan para todos. El ejercicio vale, cualquier ejercicio que hagas, salvo que hagas una burrada, te vale. La persona que ya tiene que ya tiene una edad y nunca se ha cuidado, o que tiene una musculatura más débil, tiene alguna patología, es donde hay que enseñarle un poco a que suene esa partitura bien. Y yo creo que ahí es el trabajo específico que tenemos que hacer y conocer bien, porque todo el mundo sabe hacer una plancha de core y si no lo pones en Google, o todo el mundo sabe hacer un puente de glúteo, todo el mundo ahí no nos diferencia en nada. No sabemos, no supone, por lo menos para mí, solo tener escalación y demás. El conocimiento nos tiene que hacer que llegue a esa persona o lo que nos están escuchando y entender que esos pares de músculos, esas estructuras, tienen que tener una sinergia. Y esa sinergia va a hacer que nos movamos bien en el espacio o en ese desafío que he comentado antes, esos 100 kilos de sentadilla, ese salto que vamos a hacer, ese salto que vamos a hacer en una caja. Si entendemos bien cómo funciona esa sinergia, vamos a hacer más saludable a esa persona y va a entender bien cómo se mueve. Generar ese pequeño desafío en esa estabilidad, primeramente, nos va a hacer que podamos dar los pasos siguientes. Pero no, el ejercicio, todos los ejercicios valen, claro que valen todos. Mientras que me guste y esté bien, todo es bueno. Esto es moverse es bueno, claro, moverse es bueno, genial, de lujo. No hace falta estudiar para saber que moverse es bueno, lo sabe cualquiera. Pero yo creo, Nacho, no sé si estoy explicándome bien, pero creo que el bisturí donde tenemos que trabajar específicamente es entender la anatomía funcional, cómo se activa esa anatomía funcional, qué ejercicio y cómo activar ese ejercicio, dónde tenemos que priorizar ese ejercicio. ¿Podemos hacer una plancha? Sí. ¿Podemos hacer un puente de glúteo? Sí. Pero ¿cómo hay que hacerla? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que sentir? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué volumen? ¿Qué frecuencia? Ahí es donde está la clave. ¿Qué valoramos? La calidad totalmente, ¿no? Que al fin y al cabo pensamos que muchas veces que más es mejor, que el no pain no gain, y
tenemos un poco de eso, ¿no? Hay gente que nos pregunta muchas veces, a mí, por ejemplo, que, oye, estoy no he sudado mucho, he entrenado bien, has entrenado bien, lo que pasa es que no hace falta tampoco matarse para entrenar bien, ¿no? Y realmente lo que tú dices, ¿no? Antes la calidad que la cantidad, el hecho de moverse bien es importantísimo. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Así que muy buena explicación la que has dado, Alejandro. Muchísimas gracias, porque creo que... Para no sudar, perdona Nacho, para sudar es quitar el aire acondicionado y cerrar las puertas. Valga el chascarrillo. Al final es como estamos comentando, si nos queremos ir a una población general, los protocolos protocolos no me gusta llamar esa palabra, pero las progresiones van un poco, ya están todas hechas. Cuando queremos trabajar específicamente una población patológica o que tiene una patología momentánea, lo que sí hay que tener claro es que cuanto antes pueda ponerme en manos, ya sea del profesional competente, mejor. O sea, el reposo, por norma general, no es saludable. Yo me lo encuentro muchísimo. Me duele, me paro, a ver si se me quita. Y si se me quita, y si no se me quita. Lo que estamos generando es un círculo vicioso de que probablemente hay mucha gente, en este caso, ya te digo, por irme un poco más específicamente de la población patológica lumbar, está generando kinesofobia, o sea, miedo al movimiento. ¿Por qué pasa? Pues si me muevo, me duele, pues si dejo de moverme, no me duele. Error, al final error, porque claro, estamos generando una respuesta, un estímulo a esa estructura que probablemente sea todo, le está acostado, está sentado y estamos generando una atrofia. Pero como he comentado antes, no es una atrofia muscular, porque la atrofia muscular al final estimulamos con la estructura y mejora, es atrofia neuronal. Una atrofia que va a costar más, unos cambios neuroplásticos en el cerebro, nos va a hacer una respuesta peor cuando vayamos a hacer ejercicio o cualquier movimiento. Al final estamos entrando en un bucle, como hemos comentado, que hay muchas personas, hay un perfil de personas que generan un dolor crónico, que eso tiene una explicación mucho más amplia, pero podríamos entenderla como entrar en un círculo vicioso donde el movimiento lo que hace es perjudicarle, pero porque ya estamos hablando de una atrofia tal que si no atacamos, si no entramos muy específicamente, sabiendo cómo empezar y sabiendo eso que te he comentado, esos pares de músculos, cómo activarlos, no podemos entrar con ese tipo de personas, que son probablemente las que más falta tienen de hacer ejercicio. Muy de acuerdo contigo, la verdad, Alejandro, también, o sea, poquito que añadir. Realmente sabemos que el ejercicio es un potente analgésico y que muchas veces el hecho, yo para mí, lo que decías antes de qué contraindicaciones hay para estar en reposo, yo creo que prácticamente ninguna. Es que se sabe, por ejemplo, que pequeñas dosis de ejercicio físico, aunque sea en gente que está en unidades de cuidados intensivos, que el hecho de levantarse o intentar levantarse o flexionar las rodillas simplemente, todo eso pues va a ayudar a eliminar esa discapacidad por UCI, que se llama, ¿no? Llevándolo un poco al campo del adulto mayor, y que muchas veces el miedo que tenemos a hacer tal movimiento es lo que nos incapacita, no la capacidad que tenemos, ¿no? Pero el miedo, sobre todo también adultos mayores, pero también con el dolor, eso nos incapacita más que cualquier tipo de el miedo es un modulador. Es un modulador de respuestas. Al final, utilizar el miedo, y todo el mundo tiene miedo, es normal. El miedo es una respuesta ante la incertidumbre que genera eso que no ha pasado. Por eso he comentado antes el tema de las respuestas seguras, o sea, partir de una seguridad en el movimiento, para que la persona entienda esa progresión, que esto no es lineal, que a veces no tenemos la varita mágica, pero sí es verdad que intentamos fijar un plan de acción donde esa persona entienda que ese pequeño logro, el logro me refiero, hay una persona, por poner un ejemplo, que no puede, que si anda un poco más de la cuenta, le molesta porque tiene una patología lumbar, y si en este caso el profesional competente le enseña un poco a activar la musculatura del abdomen conforme tiene que activarla con los pares de músculos que hemos comentado antes, quizá ese paseo que antes le molestaba porque tenía esa falta de capacidad de activación abdominal, pues puede ser que le ayude, y es probable que le ayude y que mejore. O sea, pero primeramente hay que fijar logros, y por eso de ahí viene la anamnesis. Si yo no sé de dónde viene, si yo trato a todo el mundo igual, si yo trato dos tipos de sintomatología o de sintomatología iguales, estamos modificando la respuesta totalmente de cada persona, porque puede ser que una persona que esté muy fuerte, llámese un crossfitero, te encuentras con los dolores lumbares
salvajes, o sea, personas que tienen una musculatura muy fuerte, que tienen unos dolores lumbares salvajes. Es muy probable que han desarrollado una musculatura abdominal tan potente, un resto abdominal, que no hay musculatura profunda que sea capaz de frenar a esa estructura que le está dañando al lumbar. Entonces, entender la anamnesis como un contexto de donde viene, una individualidad, es la base para poder valorar. Fundamental, la verdad. La valoración inicial creo que debería ser obligatoria y realmente yo creo que es fundamental para que luego tenga éxito ese programa, ¿no? Y para que terminar, Alejandro, ya que si no nos van a cortar aquí en Instagram, te quería preguntar, ya sé que has dicho que realmente cualquier tipo de ejercicio puede llegar a ser bueno siempre y cuando se haga con cabeza en función del contexto, ¿no? Pero si tuvieras que poner este tipo de ejercicio que crees que es fundamental para tratar todo esto que hemos dicho o prevenir, ¿qué tipo de ejercicio desarrollas? Para entender todo este contexto que estamos hablando, el cuerpo hay que entenderlo como esferas concéntricas, ¿vale? Entender el core como un núcleo, lo que me hace entender que esa estructura es la básica para moverme en un espacio, ¿vale? Si una vez que sepa activar el core, un ejercicio podemos hacer respiratorios, que podríamos explicarlo más adelante, entender cómo se activa ese core en diferentes posturas, sobre todo primeramente sería de cúbito supino, tumbado boca arriba, después hacemos un cuadrupedia. Podríamos trabajar ese core específicamente, o sea, haríamos una fase inspiratoria donde ampliaríamos la zona costal, la zona costal para darle amplitud a ese diafragma y ese diafragma que sea capaz de activar esa musculatura profunda que hemos comentado, sobre todo ese trapecio abdominal. A partir de ahí, lo que trabajaríamos es las articulaciones adyacentes, en este caso la cadera, todo el complejo lumbopélvico, para activar la musculatura más importante que estamos hablando ahí, que es el glúteo. En esa coactivación, esa activación del abdomen profundo con el glúteo, con el abdomen superficial, con el suelo pélvico, conectándolo, estamos hablando ya de un paquete muscular que nos permitiría tener esa faja abdominal tan pretendida que todo el mundo quiere tener, en este caso por el tema estético, y la persona que tiene molestia se le dice, trabaja el core, pero es que trabaja el core tiene que ser un trabajo específico de core, no tiene que ser una plancha de core adaptada con las rodillas. Al final, lo que se le está echando con una plancha de core al resto abdominal, se le está echando más carga al lumbar. ¿Por qué? Porque no tiene esa buena sinergia, ese buen par de esa musculatura potente para ese par que he comentado antes, de presionar, no tiene nada en medio que le ayude a frenar ese daño, esa carga. Entonces, entender eso... Alejandro, perdón, del entrenamiento de fuerza, ¿no? Estamos abogando partidos sí, de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Totalmente. El entrenamiento de fuerza, es que, ¿qué no es entrenamiento de fuerza, Nacho? ¿Qué no es entrenamiento de fuerza? La fuerza entendida es como el entrenamiento de core. ¿Qué no es entrenamiento de core cuando hablan de core? Pero entender el core específicamente, el concepto como que es la zona más profunda, o sea, la zona y el núcleo principal, donde a partir de ahí genero movimiento, lo bien activo y ser consciente de ese core, va a hacer que podamos mover las articulaciones adyacentes y la musculatura adyacente. Entonces, para eso el paso previo normalmente es aprender un ejercicio de inhalar y exhalar, no tiene nada que ver con las diferentes metodologías de pilates y demás, puede coincidir, pero aprender a activar, coactivar esa musculatura profunda, activando el diafragma para que active, a partir del diafragma, digamos que se genera una respuesta en la zona profunda, donde del diafragma hasta el suelo pélvico genera una estabilidad dinámica, ¿vale? Una estabilidad dinámica que nos permite coactivar esa estructura para poder movernos en el espacio, ya sea en decúbito supino, tumbado boca arriba, que tiene menos estrés, sería para trabajar analíticamente la musculatura, y a partir de ahí pasaríamos a diferentes, porque cuando más carga tengo es de pie, ¿vale? Trabajando de pie en bípedo. Entonces empezaríamos en bases más estables para a partir de ahí darle un poquito más de desafío. Por eso siempre trabajamos desde la seguridad, estabilidad, hacia la más inestabilidad, más carga. Desde esa base trabajaríamos toda la estructura. Vale, bastante interesante sobre todo esto que has dicho y has incidido muchísimas veces sobre el core y creo que desde aquí ha quedado bastante claro que es muy importante con este tipo de patologías en general, ¿no? Por lo que hablábamos antes, que destacabas
Pero que tenga claro la gente que el core no son abdominales, ¿vale? No es trabajar abdominales. Si hago una flexión del tronco y activo, no tiene por qué ser core. El core tenemos que saber lo que es para poder activarlo, porque si no, no voy a saber específicamente. Y las funciones las 3 funciones que hemos comentado antes, ¿en qué momento podemos activarlo? Entendiendo eso, esos momentos del core que trabaja, entendiendo eso, nos moveremos mucho mejor, ya sea para patología lumbar, incluso sin patología. Aprenderemos a movernos mucho mejor en el espacio. Interesante, la verdad. Totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Creo que muchas veces, sobre todo también lo que has dicho, ¿no? Que quise un poco matizarlo en entrenamiento de fuerza, aunque realmente los que están ahí conectados ya son un poco entendidos del ámbito, pero bueno, totalmente de acuerdo en que lo que dices, que no es entrenamiento de fuerza, ¿no? Si al fin y al cabo cualquier movimiento, desde este movimiento del dedo, estamos haciendo fuerza, ¿no? Para dentro de una ruptura. Así que bueno, no sé si quieres añadir tú algo más, Alejandro, llevamos casi una horita hablando. Creo que no hay más preguntas. Se ha pasado rapidísimo porque la verdad que lo he explicado todo realmente bien, he aprendido muchísimo y desde aquí, desde Píldora Breve, muchísimas gracias por todo lo que has aportado, que creo que yo no he podido ir apuntando porque soy una falta de respeto para las preguntas de la gente que está aquí, pero se me ha quedado aquí y a partir de ahora voy a empezar a apuntar para quedarme con cosas y empezar a aplicarlas. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho. Gracias a ti, perdona, Ana, gracias a ti. Todo pendientes de todo lo que vais publicando poquito a poco, Alejandro, porque va a haber sorpresas, vamos a empezar a sacar contenido junto a él, que creo que va a ser interesante que lo conozcáis y lo publicaremos en redes, porque, como digo, creo que puede ser muy útil para aquellos, no solo que trabajéis con gente con patologías, o sea, que seáis entrenadores personales, educadores deportivos, sino con aquellos que tengáis algún tipo de patología y no sepáis cómo abordarla, ¿no? Que también pueda ser una progresión como tal. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias también a los que estáis ahí en el chat. Y nada, que cualquier tipo de pregunta podéis, gracias Yolanda, podéis ponerlas. Gracias Yolanda. Y si no, podéis contactarnos. Diles tú, Alejandro, cómo son tus perfiles de redes sociales para que puedan conectar contigo. Alejandro Entrenamiento, tengo todos los perfiles. Alejandro Entrenamiento en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, creo que también tengo Alejandro Entrenamiento. Es que no te puedo decir ahora mismo que... Pero bueno, subiremos cositas con Nacho, que ya veis que hemos apañado y que...